Mateo capítulo 21, versículo 13, vamos a darle lectura con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, permite que podamos predicar esta palabra dentro de la luz de tu Espíritu Santo, y que la palabra entre como lámpara al entendimiento, a la conciencia de cada uno de mis hermanos. Que por la palabra seamos edificados y santificados. No permitas que nada ni nadie nos distraiga. Señor, que tu Espíritu Santo obre en medio de la palabra, fluyendo, trayendo salvación, sanidad y restauración. Atamos y cancelamos toda fuerza del diablo y todo espíritu inmundo fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío. Amén. Siéntese, por favor. Voy a titular el mensaje de esta tarde: casa de oración y no cueva de ladrones. Casa de oración y no cueva de ladrones. El texto de Mateo 21, 13, que voy a darle lectura de nuevo, dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este texto lamentablemente se ha malinterpretado, y hoy este texto se está tomando literalmente, y ese es un error, porque este texto para nosotros ahora aplica de manera espiritual. Y como se toma de manera literal, se dicen cuantas barbaridades acerca de este texto. Se dicen tantas loqueras llamándole casa de oración a lo que no es, y llegando a una exageración de celar lo material y descuidar lo espiritual. Así que hoy voy a hablar de este texto, pero con un enfoque totalmente espiritual, y oro a Dios que usted tenga el discernimiento para poder comprender la realidad espiritual que quiero transmitir por medio de la exposición de este texto de Mateo capítulo 21, versículo 13. Así que juntos vamos a meditar la poderosa realidad que se expresa aquí cuando el Señor dijo estas palabras: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Para el pueblo judío, esta exhortación fue literal y contundente, porque la casa de Dios en aquel tiempo era el templo judío. Originalmente, ese templo material fue construido como casa de Dios en la tierra. Literalmente, el templo en Jerusalén era la casa de Dios. Y a mí me sorprende esta realidad. ¿Por qué? Porque sabemos por la Escritura que la Biblia dice que Dios es espíritu, y que una casa material hecha por manos humanas pueda contener a Dios del cielo. A mí me parece sorprendente. Un Dios totalmente espiritual pueda ser contenido por la materia muerta. Y cuando hablo de materia muerta, me estoy refiriendo a lo que no tiene vida, a la materia inanimada. Por ejemplo, este edificio, materialmente hablando, esta casa de cemento, de bloc, es materia muerta, porque no tiene alma, es una materia inanimada. Y no importa la casa de la tierra que sea hecha por manos humanas, no importa el material, es materia inanimada, materia muerta. Y el templo de Jerusalén, hermanos, se llevó muchos años de construcción, pero al final de cuentas era materia muerta. Y ese templo fue señalado
ese templo hecho por manos humanas, fue dedicado, fue aceptado como casa de Dios en la tierra. Esto es realmente, para mí es un poco complicado aceptar esta realidad espiritual, que el Dios del cielo, que hizo los cielos y la tierra, pueda contener o estar contenido dentro de una casa terrenal. Ahora, la Escritura da testimonio que en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él anduvo en Jerusalén, cierto día entró al templo judío, aquel gran templo que era conocido como casa de Dios. Y cuando entró a ese templo, lo encuentra completamente lleno de corrupción, lleno de gente impía y corrupta que estaban dominando y corrompiendo lo que había sido dedicado y consagrado como casa de Dios en la tierra. Miremos por la palabra la condición de maldad que imperaba en aquel tiempo en el templo de Jerusalén, que era llamado casa de Dios. Mire el versículo 12, léalo conmigo, en ese mismo capítulo, acerca de lo que estamos hablando, el contexto. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Había un mercado. La casa de Dios, el templo de Jerusalén, se había convertido en un mercado. Se vendían toda clase de animales. Había una moneda especial para cambiar. Se había convertido en casa de mercadeo, venta de animales y casa de cambio de monedas. ¡Qué tremendo! El lugar que había sido dedicado como casa de Dios, el templo de Dios. Mire lo que el Señor reveló acerca de ese templo. Literalmente, ese era el templo de Dios. Literalmente, ese templo era una casa de Dios, porque Jesús amaba ese lugar, amaba ese edificio, amaba ese templo material. Y para Jesús, ese templo material hecho por manos humanas era casa de Dios en la tierra. Pero el Señor, al mirar la condición de ese templo que había sido dedicado como casa de Dios, al ver la corrupción que imperaba en ese lugar, sacó con azotes, ahí lo dice el texto, volcando las mesas de los vendedores, los echó fuera del templo, los corrió fuera del templo, indignado, molesto por la situación de rapiña en ese lugar. Y en ese contexto pronuncia una revelación espiritual acerca de la casa de Dios. En ese contexto, indignado, celoso, molesto, porque se había profanado, se había llenado de corrupción, de avaricia, de mercadeo. Hermanos, la casa de Dios en la tierra, Él pronuncia esta revelación y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué tremendo es esto, hermanos. Cuando la mano del hombre domina la casa de Dios, cuando la mano impía de gente perversa, de líderes espirituales llenos de perversidad, de corrupción y de maldad, dominan y gobiernan la casa de Dios, porque siempre se llenará de corrupción. Cuando hombres impíos se adueñan de lo que es de Dios, la casa de Dios será profanada y será corrompida. Cuando los líderes espirituales de la casa de Dios son impíos y corruptos, no les importará lo santo y lo sagrado de la casa de Dios. Dios condenó a los líderes espirituales de ese templo por permitir, hermanos, que ese lugar que era sagrado, que era santo, fuera lleno de corrupción, la casa de Dios.
Y lo más tremendo de todo esto es que el templo de Jerusalén, escuche por favor, el templo de Jerusalén, que en su tiempo era la casa de Dios en la tierra, por haberse llenado de corrupción, fue abandonado y desechado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo desechó, lo abandonó y nunca más regresó a ese lugar. Y fue desechado para siempre como casa de Dios. El Señor Jesucristo salió molesto de ese lugar, porque debes de saber que al Señor le molesta cuando no se respeta lo santo y lo sagrado de Dios. Dios se molesta mucho cuando se corrompe su casa, cuando se desordena su casa. El Señor se molesta cuando dañan su propiedad, cuando dañan su casa, cuando su casa, su habitación se llena de maldad y de pecado. ¿Qué sentiría usted que de repente hoy en este domingo, qué sentiría usted, mi hermano, mi hermana, que mientras usted está aquí, un ladrón se está metiendo en su casa, hablando humanamente? ¿Qué pensaría, qué sentiría usted que mientras usted está sentadito aquí, un ladronzuelo ahora mismo esté dentro de su casa, y cuando usted va al terminar este culto y llega a su casa, encuentra esa casa desbaratada, las puertas rotas, las ventanas rotas, un desorden dentro de su casa? ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentiría humanamente? Coraje. Le daría coraje. Se enojaría. Ahora imagínense lo que sintió el Señor Jesús cuando entró a ese templo, y en lugar de que encontrara alabanzas, en lugar de que encontrara adoración, en lugar de que encontrara oración, en lugar de que encontrara meditación de la palabra, encontró todo un mercado sobre ruedas en ese lugar. Se enojó, se molestó. Ahora esto de que el Señor se molesta, de que su casa se llene de corrupción, de que su casa se llene de maldad, por favor, entiéndalo de manera espiritual ahora. No estoy hablando de manera material. Entiéndalo de manera espiritual, porque usted, yo, ahora somos la casa de Dios en la tierra. Usted es la casa de Dios en la tierra. Yo soy la casa de Dios en la tierra. Usted es el templo del Espíritu Santo. Su vida, su cuerpo, su alma es el templo y la habitación de Dios. ¿Y qué sentirá Dios cuando nos llenamos de maldad, cuando nos llenamos de pecado, cuando nos llenamos de corrupción, cuando hay mentira, falsedad, hipocresía, lujuria, lascivia, adulterio, fornicación y toda clase de vicios carnales? ¿Qué sentirá Dios al mirar su casa en la tierra, que es usted, que soy yo, lleno de pecado, llenos de maldad? ¿Qué sentirá? Él sentirá molestia. El Señor salió del templo de Jerusalén muy molesto. Aleluya. Y desde ese momento, cuando echó fuera a los mercaderes, nunca más volvió a visitar ese lugar. Nunca más le importó ese templo. Mire, aprenda esto. Nunca más le importó ese templo. Nunca más reconoció ese templo material como casa de Dios. Wow, esto es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte, porque en aquel tiempo esa era la casa de Dios en la tierra. Y cuando Dios lo encuentra así, sale de esa casa. Y yo lo quiero llevar a Marcos capítulo 13, que es otra parte de esta historia del templo lleno de corrupción y de maldad. Aquí ponga mucha atención, hermanos, porque le voy a enseñar realidades espirituales. ¿Qué pasó con el templo? ¿Qué hizo Jesús con el templo? A ver, ¿qué dice el título de ese capítulo?
¿Qué dice el encabezado de ese capítulo? Alguien que me lo diga fuerte. Jesús predice la destrucción del templo. ¡Wow! ¡Qué sentencia! Vamos a leer. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de los discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Porque el templo de Jerusalén era hermoso, hermanos. Era un edificio grande, hermoso, hermanos, muy elegante ese templo. Tenía mucha elegancia, tenía mucha hermosura, tenía mucha belleza. Estaba hecho de algo precioso, una mano de obra muy bonita, hermanos. Toda una obra arquitectónica. El gran templo de Jerusalén, que era símbolo de gloria de los judíos. Pero el Señor sale de ese templo y uno de los discípulos le dice: Señor, mira las piedras y los edificios, hablando del templo, porque el templo estaba formado por un complejo de edificios muy hermosos. Y mire la respuesta del Señor Jesús, versículo 2. Y Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Hablando del templo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa fue la sentencia de destrucción para la casa de Dios en la tierra, porque perdió su función espiritual de ser un lugar de oración, de comunión espiritual. Hermanos, se convirtió en una casa de mercado de maldad y corrupción. Ahora eso fue puesto como ejemplo. Eso material vamos a llevarlo a lo espiritual. Hoy los creyentes, como casas de Dios, se están llenando de maldad, de corrupción, de mundanalidad y de carnalidad. Y si no nos ponemos vivos, la sentencia es la misma. Podemos ser destruidos, hermanos, porque la inmundicia, el pecado y la maldad destruye la vida del creyente, destruye la vida del hombre, destruye la vida del cristiano. Desde ese momento el Señor Jesús ya no le importó el templo, ya no era casa de Dios, ya no era templo de Dios. Y esto es triste, hermanos, porque en el templo de Jerusalén desde ese momento dejó de ser casa de Dios. Como se llenó de maldad y corrupción, tenía que ser destruido. Escucha esta ley en el reino de Dios. Todo aquello que deja de funcionar en el propósito de Dios, al final es destruido. Todo aquello que deja de servir en el propósito de Dios será destruido. Eso llévelo a la vida espiritual. Escucha y aprenda para que crezca en esta revelación espiritual. Desde aquel tiempo, cuando el Señor Jesús salió del templo judío en Jerusalén, ya no existe materialmente ninguna casa de Dios en la tierra. ¿Se escuchó? Desde aquel tiempo, cuando el Señor salió del templo de Jerusalén, que era la casa de Dios en la tierra, desde aquel tiempo, apréndalo, ya no existe materialmente ninguna casa de Dios en la tierra. No existe materialmente ninguna casa de Dios en la tierra. Lo repito, no existe materialmente ninguna casa de Dios en la tierra. Lo que la gente y los creyentes le llaman casa de Dios ahora en la tierra, eso no es casa de Dios.
Lo que usted le llama casa de Dios no es casa de Dios. Lo que usted comprende o entiende o asimila como casa de Dios ahora no es casa de Dios. Lo que usted interpreta como casa de Dios en la tierra hoy no es casa de Dios, porque muchos lugares tienen el título, el nombre y hasta la fachada de casa de Dios, pero no es la casa de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Hay muchos lugares en la tierra que se les llama casa de Dios, pero son lugares de entretenimiento, son lugares de diversión, son lugares de corrupción, son lugares llenos de maldad, son lugares llenos de gente impía que no han sido transformadas ni renovadas, gente que no conocen de verdad a Dios, que no tienen el discernimiento de la realidad espiritual de la casa de Dios. Hoy le llamamos casa de Dios a esos lugares de entretenimiento donde hay payasos, donde hay artistas, donde hay gente contando chistes, haciendo reír a carcajadas a los creyentes, ministrando solamente el alma, pero secos y vacíos en el discernimiento espiritual de la palabra. Perdóneme, pero esos lugares no son casas de Dios. Donde impera más la fama, esos lugares no son casas de Dios. Donde hay tanta maldad y se trafica con la fe, eso no es casa de Dios. Usted debe de saber que materialmente hablando, desde el tiempo que salió el Señor Jesús del templo de Jerusalén, ya no hay ningún edificio, no importa el tamaño o el material, la belleza, la hermosura, no hay en la tierra otro lugar materialmente hablando que sea casa de Dios. Escuche, métalo en lo profundo de su conciencia y en su razonamiento. La casa de Dios dejó de existir en la tierra como una casa material. Ahora tenemos la realidad espiritual de la casa de Dios. Repita conmigo: ya no hay casa material de Dios en la tierra. Ahora tenemos la realidad espiritual de la casa de Dios. Dígale que está a su lado: yo soy casa de Dios en la tierra, porque en mí habita el Espíritu Santo. Y si no le cayó el 20, se lo digo: usted es la casa de Dios en la tierra, porque en usted habita, mora el Espíritu Santo. La palabra dice que aún su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si en mi cuerpo habita la presencia de Dios, si en mi alma habita la presencia de Dios, en mi espíritu habita la presencia de Dios, entonces yo soy la casa de Dios en la tierra. Esto que usted mira no es la casa de Dios. ¿Y cómo me está costando sacar ese pensamiento humano de la mente de muchos creyentes, incluyendo de aquí? De otras congregaciones ni se diga, porque no saben discernir. Le llaman casa de Dios al edificio. El católico le llama casa de Dios a la parroquia. El cristiano le llama casa de Dios al edificio material. Y se olvidan de que la casa de Dios es una realidad espiritual. Es una realidad espiritual. Aleluya. Ya para el tiempo del apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, Pablo y los primeros cristianos ya tenían el conocimiento de esta poderosa revelación acerca de la realidad de la casa de Dios, que no existe materialmente. Ahora en el presente, ninguna casa de la tierra, materialmente hablando, puede ser llamada casa de Dios. Mire, esto le va a ayudar. Si usted logra comprender esto, hermano, usted va a crecer espiritualmente en el discernimiento de la realidad de la casa de Dios. Hechos, capítulo 17, versículo 24. Mire lo que dice. Léalo con atención. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Lo quiere leer conmigo en voz alta?
Dígalo conmigo, no habita en templos hechos por manos humanas. No importa el tamaño, no importa si le llaman catedral, no importa si le llaman parroquia, no importa si le llaman la iglesia materialmente hablando, no importa el título, la fachada que tenga, no es casa de Dios. Materialmente no es casa de Dios. Porque la casa de Dios, la última casa de Dios, fue destruida en el año 70. Y se cumplió la palabra, que no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. Hoy no existe el templo en Jerusalén. No existe templo judío. Fue la última casa de Dios en la tierra y fue destruida porque se llenó de maldad y fue escrito como un ejemplo para que ahora usted y yo tengamos cuidado de cómo vivimos, porque nosotros tenemos la realidad de la casa de Dios. Usted es la realidad espiritual de la casa de Dios. Hazme el favor de decirle al que está a tu lado: tú eres la realidad espiritual de la casa de Dios en la tierra. Dígaselo. Usted es la realidad espiritual de la casa de Dios en la tierra. Yo se los digo de este lado: ustedes son la realidad espiritual de la casa de Dios en la tierra. De este lado, ustedes son la realidad espiritual de la casa de Dios en la tierra. Por favor, no te llenes de maldad. Por favor, no te llenes de pecado. Por favor, no te corrompas. Tú eres la casa de Dios en la tierra. Desde el momento en que salió Jesús del templo, Dios dejó de habitar. Mire lo que dice ese texto: Dios dejó de habitar materialmente en casas, templos, edificios hechos por manos humanas. ¿Usted cree que esta es la casa de Dios? Se equivoca, porque Dios es espíritu y Él puede habitar en aquello que tiene naturaleza espiritual. Por eso usted tiene un espíritu humano dentro de su alma, dentro de su cuerpo, para que ahí Dios pueda habitar. Aleluya. ¿Por qué ya no existe materialmente hablando ninguna casa de Dios en la tierra? Porque todos los templos materiales que fueron hechos en la antigüedad y que fueron consagrados como casa de Dios fueron llenos. Todos se llenaron de corrupción, todos se llenaron de maldad, todos se llenaron de pecado y de inmundicia. ¿Cómo estaba el templo, la casa de Dios en el tiempo del sacerdote Elí? Lleno de pecado. ¿Cómo terminó el gran templo de Salomón? Lleno de pecado y fue destruido. ¿Cómo terminó el gran templo de Jerusalén en el tiempo de Jesús? Lleno de pecado y destruido. No sirvieron como casa de Dios en la tierra esos edificios hechos por manos humanas. Por eso Dios dejó de habitar en templos hechos por manos humanas y ahora quiere habitar espiritualmente en creyentes consagrados, limpiados, santificados, comprometidos como templos vivientes en la tierra. Hoy en la actualidad, la mayoría de los lugares que son llamados casa de Dios también están llenos de corrupción, también están llenos de maldad. De hecho, esto es un dato histórico. Históricamente, durante los primeros 100 años de la vida de los primeros cristianos, durante el tiempo de los apóstoles y parte del tiempo de los padres apostólicos, no existía el concepto de llamarle casa de Dios a un edificio hecho por manos humanas. No existía ese concepto. Los templos materiales fueron llamados casas de Dios, mal llamados iglesias, a partir de la corrupción del evangelio con el paganismo romano. Porque los romanos, que eran paganos, creían y tenían el concepto que sus deidades habitaban y necesitaban un edificio material por vivir, para vivir. Por eso había el Partenón, que ellos, para los griegos y para los romanos, era la casa de sus dioses.
Por eso en Éfeso había un gran templo que era la casa de la divinidad de ese lugar, la gran Diana de los efesios. Y de ahí, tristemente, los cristianos, por falta de discernimiento, le empezaron a llamar casa de Dios a los templos hechos por manos humanas. Y eso se ha mantenido hasta hoy y se ha propagado por la religión tradicional que nos ha sembrado esa idea de llamarle casa de Dios a un edificio hecho por manos humanas, cuando en realidad la casa de Dios es alguien, usted y yo, y no es algo. Fue en el tiempo del emperador Constantino, un emperador pagano disfrazado de cristiano, cuando se le favoreció a los cristianos edificar templos materiales, parroquias, edificios de reunión y culto. Y de ahí, aproximadamente en el año 300, 400, 500, empieza a nacer el concepto de llamarle casa de Dios. Los creyentes llamándole casa de Dios, hermanos, a los edificios, así como los paganos que le llamaban casa de Dios, donde tenían sus ídolos y las imágenes de sus deidades. Para ese tiempo, hermanos, empieza a perderse el entendimiento espiritual de lo que es realmente la casa de Dios. Ahora yo quiero meditar seriamente en esto. Gloria al Señor. Profundamente en este texto, para que aprendamos a discernir espiritualmente esta verdad. El templo de Jerusalén fue el último edificio material aceptado y reconocido como casa de Dios, pero se llenó de corrupción, y la historia testifica que después, cuando el Señor da esta profecía de Marcos de que no quedaría piedra sobre piedra, el año 70 años después, Tito, un general romano, entra a Jerusalén y destruye por completo el templo. Entonces ahora no existe, hablando materialmente, ninguna casa de Dios en la tierra, porque todos los edificios que le llamamos humanamente casa de Dios no lo son, porque el último fue el templo de Jerusalén. Ya no existe otro edificio material en la tierra que sea la realidad de la casa de Dios. Ahora viene lo bueno y lo interesante. ¿Qué significado tiene entonces para nosotros la revelación de la casa de Dios como casa de oración? Si ya no hay ningún edificio material que sea la casa de Dios, ¿qué significado tiene para nosotros la revelación, la palabra que Él dijo? Mi casa será casa de oración, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Qué significado espiritual tiene para nosotros? ¿Cómo debemos de entender esta palabra? ¿Cómo debemos de interpretar y discernir esto que dijo el Señor? Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Si no hay materialmente hablando ninguna casa en la tierra que pueda ser casa de Dios, entonces ¿a qué se refiere? ¿Cómo debemos de interpretar esto? Porque estas palabras de nuestro Señor Jesucristo revelan la realidad espiritual de la casa de Dios. La casa de Dios ya no existe materialmente, ahora existe espiritualmente. Ahora es la realidad espiritual. Los templos de Jerusalén, el templo judío en el tiempo de Jesús, fue sombra y figura de la realidad espiritual de la casa de Dios. Ahora la iglesia, usted, yo, todos nosotros, los que somos parte de la iglesia, todos nosotros, los creyentes que hemos nacido de nuevo, los que ya nos arrepentimos y nos convertimos y hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, ahora la iglesia somos la realidad espiritual de la casa de Dios. Y cuando digo iglesia,
No me estoy refiriendo a lo material, no me estoy refiriendo al edificio, me estoy refiriendo a cada uno de nosotros los creyentes. Ahora la casa de Dios, hermanos, es espiritual, no material, es alguien corporativo, es alguien y no algo. Ahora usted y yo, juntos en armonía, somos la realidad espiritual de la casa de Dios. Se lo voy a comprobar con la Biblia. Repite conmigo: Espíritu Santo, abre mi entendimiento para discernir la realidad espiritual de la casa de Dios. Hebreos 3:6. ¿Qué dice Hebreos 3:6? Pero Cristo, como hijo sobre su casa. Y ahí está la realidad espiritual de la casa de Dios. Cristo como hijo sobre su casa. ¿Cuál casa? ¿Un edificio material pintado de gris con azul? ¿Una parroquia? ¿Una gran catedral? ¿Cuál es la casa? La cual somos nosotros. Usted y yo somos la realidad de la casa de Dios. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ese texto es demasiado profundo, Usted y yo, nosotros los creyentes, somos la realidad de la casa de Cristo. Ahora nosotros, corporativamente, somos la casa del Hijo eterno de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Usted es la casa de Cristo. Ahora la pregunta: Cristo entró al templo de Jerusalén como casa de Dios y encontró ese templo lleno de gente endemoniada. Ahora, ¿cómo estás tú como casa de Él? ¿En qué condición te encuentras? Aprende esta poderosa realidad espiritual. Como casa de Dios que somos ahora, Cristo ha revelado que seamos una casa de oración. Como casa de Dios, la cual somos todos nosotros espiritualmente, debemos de ser una casa de oración. Pero hoy los creyentes no les gusta orar. Hoy los creyentes que espiritualmente son casa no oran. Cuando Dios está revelando que usted como casa espiritual, usted tiene que tener una vida devocional de oración como casa de Dios. Para eso fue diseñada, para que Dios habite y espiritualmente entre en relación, en comunión con usted desde adentro como una casa espiritual. Hoy a los cristianos les encanta el concierto. Hoy a los cristianos les encanta, hermanos, los entretenimientos, las payasadas y cuanta cosa, alboroto o todo lo que se hace en las congregaciones cristianas, pero no les gusta la oración. Mire lo que está revelando el Señor. Nosotros los creyentes como casa de Dios tenemos que ser un medio de comunión espiritual. A esta comunión se le llama oración. La oración tiene que ser una realidad espiritual en nosotros como casa de Dios en la tierra. El creyente como casa de Dios tiene que ser un hombre y una mujer de oración, porque Él dijo: mi casa que eres tú, mi casa que soy yo, será llamada casa de oración. ¿Y qué significa eso? Que en todo tiempo tenemos que andar en comunión con Dios. En todo tiempo y en todo lugar tenemos que andar en comunión con Dios. Yo no sé si a usted no le pasa, pero a mí, hasta cuando me estoy bañando, el agua me recuerda la palabra de Dios. Cuando me estoy bañando, al caerme el chorro de agua de la regadera, le digo, ahí empiezo a orar.
Ahí empiezo a platicar con Dios y le digo, todavía esta mañana se lo dije cuando me estaba bañando: Señor, así como el agua está cayendo sobre mi cuerpo y está limpiando mi cuerpo, así tu palabra limpie como agua viva, limpie mi alma profundamente. Eso significa ser una casa de oración que en todo lugar, en lugar de que usted ande pensando bobería, que está deprimido, que está solo, que está abandonado, que no vale nada, en lugar de andar pensando boberías, donde quiera que usted vaya, esté en comunión espiritual con Dios, hablando por medio de la oración, en el trabajo, en la calle, en el negocio, en la tienda, donde quiera que usted vaya, esté en comunión espiritual con Dios. Hasta entonces usted vivirá en la realidad espiritual de ser una casa de Dios en la tierra, una casa de oración. En lugar de que ande hablando boberías, mejor hable con Dios. En lugar de que ande pensando cochinadas, hermanos, pensamientos sucios de depresión, de soledad, de abandono, dígale: gracias, Señor, porque tú vives en mí. Gracias porque tú caminas conmigo. Gracias porque ahora mi vida es tu casa. Gracias porque yo soy tu templo. Gracias porque yo soy tu habitación. Eso es una casa de oración. Hoy se malinterpreta y muchos predicadores hablan de esto, hermano, y le dan más énfasis a estar encerrado dentro de cuatro paredes, cuando esto es una realidad espiritual. Ahora, lo que estoy diciendo es para gente que tenga discernimiento, porque el cristiano que no tenga discernimiento no va a entender esta realidad. Espero en Dios que usted esté creciendo en el discernimiento. Mi casa será llamada casa de oración. Entiéndalo, que usted debe de tener una vida de comunión continua y permanente con Dios en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya. Si está trabajando en la maquiladora, en lugar de que esté pensando otras cosas: Señor, gracias porque me tienes con vida. Gracias porque tengo una fuente de trabajo. Y si llega el viernes: gracias, Señor, porque ya voy a cobrar. Eso es ser casa de oración. Comunión continua y permanente, hablando con Dios en todo tiempo. Que si está acostado y ya se va a dormir y no le entra el sueño, ponte a platicar con Dios. Eso es ser casa de oración. Yo quiero que usted lo entienda de manera espiritual, hermano, no de manera terrenal. Porque si la casa de oración, la casa de Dios, fuera casa de oración, entonces, voy a ser un poco humano, voy a hablar muy humanamente, entonces tendríamos que encerrarnos aquí las 24 horas del día, a puerta cerrada con candado, y todos orando las 24 horas del día. Y eso no puede ser posible. Porque usted tiene un trabajo, usted tiene una familia, usted tiene obligación, usted tiene compromiso. Entonces, ¿cómo podemos entender mi casa, casa de oración será llamada? Está hablando espiritualmente. Aleluya, gloria a Dios. Espiritualmente. Ahora, no quiero que menosprecie los días de oración o las horas de oración. Eso hay que hacerlo. Como iglesia tenemos que congregarnos a orar. Los sábados de 5 a 6 es la oración en este lugar. Antes de salir a predicar a la segunda, aquí venimos a orar como iglesia. Pero es mínimo lo que oramos. Es mínimo. La realidad entonces es que yo como casa de oración, usted como casa de oración, tiene que permanecer en comunión con Dios siempre. Si va manejando y no lleva ninguna persona con quien platicar, platique con Dios. Yo cuando voy en la carretera, y algunas veces, hermanos, cuando me he ido durmiendo en la madrugada, una vez iba yo como a las 2 de la mañana, casi pasadita de las 2 de la mañana, adelante de Villahermosa, Tabasco, iba yo manejando y yo me iba durmiendo. Digo: Señor, ¿cómo le hago para no dormirme? Porque no podía pararme en la montaña, no había nada ahí donde con seguridad yo me pudiera parar a descansar. ¿Saben qué es lo que hice? Manejando a esa hora de la madrugada para vencer el sueño, me puse a orar.
Venía un trailero de frente y dice: Señor, oraba por el trailero, Señor, guarda ese hombre, guarda ese trailero, que llegue con bien a su casa, cuídalo, Señor, en el camino. Señor, venía un coche de frente, Señor, en tus manos pongo esa familia. Iba orando, hermano, iba en comunión. Ahí se cumple la realidad de la casa de Dios como casa de oración. Orar en todo tiempo. Esto, la realidad también cuando Pablo dijo: orad sin cesar, orad en todo tiempo. Ese es un llamado a la realidad de la casa de Dios como casa de oración. Orad sin cesar. Gloria a Dios. ¿Qué tanta oración hay en su persona como casa de Dios? Usted como casa de Dios tiene que ser un santuario viviente de oración, un medio de comunión entre el cielo y la tierra. Eso tiene que ser la iglesia de manera espiritual. Ahora escúchelo con atención y tómelo con seriedad. Cuando el creyente pierde su devoción y su comunión espiritual como casa de oración, su persona se convertirá, su alma se convertirá, su corazón se convertirá en cueva de ladrones. Y esta es otra parte profunda. Cuando el creyente pierde su devoción en la oración, su corazón y su alma se llenará, se convertirá en cueva de ladrones. Y cuando digo esto, es que cuando el creyente como casa de oración pierde ese propósito, entrarán ladrones a su vida, y estoy hablando de manera espiritual. Por esta razón hay muchos creyentes que espiritualmente son cueva de ladrones. Creyentes que en el pasado eran la realidad espiritual de la casa de Dios, porque estaban llenos de Dios, porque se levantaban a las 2 de la mañana a orar, porque se levantaban a las 3 de la mañana a orar, porque a las 4 de la mañana ya estaban orando. Antes de irse a trabajar, se levantaban una hora antes para orar e irse bien llenos de la presencia de Dios a sus trabajos, pero perdieron ese hábito, perdieron esa relación, perdieron esa devoción, y hoy son creyentes como cuevas de ladrones. Creyentes que ahora como cueva de ladrones están llenos de espíritus inmundos que les han robado la paz, les han robado la santidad, les han robado la fe, les han robado la confianza, les han robado el deseo de servir, les han robado el deseo de congregarse, les han robado el deseo de adorar, les han robado el deseo de cantar, les han robado el deseo de vivir en comunión con Dios, les han robado el deseo de estar preparados para el arrebatamiento. Esos son los ladrones. Si no hay oración en tu vida como casa de Dios, entonces tu vida puede ser una cueva de ladrones. ¿Qué es lo que te está robando la paz de Dios? Muchos cristianos quejándose: ay, ya no tengo paz, ay, cómo me siento solo, ay, cómo estoy solito, nadie se interesa por mí. Sus corazones son como cuevas de ladrones, porque dejaron de ser espiritualmente la casa de Dios. Y esto está fuerte, porque cuando el creyente se convierte en ser casa de Dios, se convierte como cueva de ladrón. Mire, ¿qué fue lo que hizo Jesús con el templo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando entró al templo y lo miró lleno de gente ladrona, impía y perversa? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que agarró y empezó a azotar. ¿Estás esperando que Dios azote tu vida? ¿Estás esperando que Dios tenga que azotarte para que salgan de ti esos ladrones espirituales que te están robando la fe, la bendición, la salud, la paz, el gozo, la alegría, la libertad, la devoción? ¿Estás esperando? Porque solamente con azotes, los que roban y destruyen la casa de Dios tienen que salir.
Por esta razón, muchos creyentes son azotados físicamente con enfermedades incurables, con dolencias crónicas. Son azotados en sus vidas duramente por Dios, porque sus vidas como casas de Dios están llenas de corrupción y toda clase de maldad y toda clase de pecado. Espero en Dios que estés comprendiendo esta realidad espiritual. Hermanos, hermanas, limpia tu vida como casa de Dios. No dejes que los ladrones espirituales dominen tu vida, porque si no limpias tu vida voluntariamente, entonces Dios la limpiará con azotes. Créeme que si Dios empieza a azotar tu vida, te va a doler y vas a sufrir mucho. Entonces, espiritualmente, ¿cómo está tu condición como casa de Dios? ¿Cómo está tu devoción con la oración? ¿Tu vida como casa de Dios es una casa de oración? No sé, le pregunto a tu conciencia. Lo de este lado, ¿tu vida como casa de Dios es una casa de oración? ¿O ya no oras ni por los alimentos? ¿Ya no oras ni para ir a dormir? Les pregunto a ustedes, ¿su vida como casa de Dios es una casa de oración? Porque si no, sin darte cuenta, usted puede ser una casa espiritual que se convirtió en cueva de ladrones, donde todo lo que Dios te da, esos seres inmundos que viven en ti te lo quitan, porque están operando dentro de ti. Y únicamente la mano de Dios con golpe, con azote, puedes echarlo fuera para despojarlos. ¿Cómo estamos entonces espiritualmente, hermanos? Es en la oración donde Dios quiere platicar personalmente contigo desde la profundidad de tu ser, en una comunión totalmente espiritual entre tu espíritu humano y el Espíritu Santo. Usted debe de entender y aprender que como casa de Dios, usted tiene que ser casa de oración. He terminado, pónganse en pie por favor.